Grabando. Se me demoró mucho. No tienes que hacer nada en la cuenta, no tienes que estar como en la cuenta. Me hice muy bien. No, pero estamos conectados directos de internet, así que no te va a afectar eso. Estamos a punto de comenzar a transmitir. Estamos a punto de comenzar a transmitir. Ya, estamos en directo. Ya. Muy buenas tardes a toda la comunidad, ¿cierto?, magallánica. Estamos saliendo directamente de Discapacidad Magallanes para nuestra comuna Punta Arenas, nuestra región Magallanes y para todo el país y también para el extranjero. Tengo el honor, ¿cierto?, de acompañarlos durante estos días en una serie de conversatorios que van a hablar de un tema importante, de la discapacidad. Entonces, lo primero es seguirnos a través de Facebook Live, ¿cierto?, y del Facebook Discapacidad Magallanes. Bueno, con mucho cariño y mucha esperanza, vamos a dar inicio entonces a esta Semana de la Discapacidad, donde vamos a conversar de diversos temas, con el fin de hacer visibles a aquellos que pasan desapercibidos entre nosotros. Estoy hablando de las personas en situación de discapacidad. Pero esto tiene una animadora. Así que vamos a dejar con ustedes a Alicia Cárdenas, ya de periodista de TVN. Alicia, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos también quienes se están uniendo a esta transmisión en el Facebook de Discapacidad Magallanes. La importancia también de que toda la comunidad preste atención y se reúna también a conversar, a escuchar, a saber un poquito más acerca de este tema y de la temática que vamos a tratar el día de hoy, que es familia y discapacidad. Sí, Alicia, hoy día se viene un tema tremendo, así como los invitados de lujo que tenemos. Yo sé que tú los vas a ir presentando uno a uno durante el programa, pero quiero hablar de la familia. Muchos, ¿cierto?, dicen que la familia es el pilar de toda sociedad. Y hoy en día el concepto de familia ha cambiado mucho, ¿cierto? Tenemos familias monoparentales, tenemos familias, ¿cierto?, biparentales, pero ¿qué pasa con las familias con discapacidad? ¿Qué pasa con cómo se vive dentro de ellas, ¿cierto?, el tema de la discapacidad? Así que hoy se viene un conversatorio muy interesante. Así que, Alicia, te dejo con los invitados y no se olviden, para todos los que están siguiendo a través de Facebook Live, pueden dejar sus preguntas. Nosotros vamos a estar atentos a las redes sociales, vamos a anotar todas las preguntas que ustedes tienen y al final se las vamos a plantear a los invitados. Así que síganos, pónganle like también, compártannos y Alicia, es todo tuyo. Vamos a partir entonces este interesante conversatorio con nuestro primer invitado. Se trata de Eduardo Bamonde.
Él es coordinador del programa de rehabilitación universal del Centro de Rehabilitación de Punta Arenas. Eduardo, ¿cómo estás? Hola Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, y preguntarte, ¿cuál es el rol del Centro de Rehabilitación en los pacientes con discapacidad? Directamente al grano. Oye, saludar a todos primero, a todos los que nos están viendo, saludar a Luis, a Yuli, a Paula, a la señora Sonia, a Leila, a Beatriz Karime, que está por ahí, y a todos los que nos están viendo, agradecer la oportunidad de participar dentro de esta Semana de la Discapacidad, en este inicio de esta semana, con un conversatorio tan interesante como este. Y a la pregunta que me decías tú, bueno, yo soy kinesiólogo, trabajo en el Centro de Rehabilitación hace un poco más de 13 años. ¿Cuál es el rol del centro de rehabilitación? Estaba tratando de buscar las palabras para definir un poco esto, y tiene que ver un poco con la misión del centro de rehabilitación, convertirse en un referente nacional e internacional en rehabilitación y habilitación para personas en situación de discapacidad, que tiene que ver un poco con eso, y no solo convertirse en un referente, sino que tiene que ver con llevar la rehabilitación a todas las personas que lo necesitan. Y no solo lo que es el concepto de rehabilitación, sino que el concepto de habilitación, que tiene que ver con una persona que adquiere una discapacidad y tiene que habilitarse nuevamente en una función nueva hacia su nueva realidad, podríamos llamarlo así. Los referentes a nivel nacional de rehabilitación, obviamente tenemos muchas instituciones, por ejemplo Teletón, en casi todo Chile, que llega hasta Puerto Montt, y el centro de rehabilitación se convierte en este referente regional. La gran mayoría de las personas en situación de discapacidad pasan por el centro de rehabilitación a obtener esta rehabilitación. Los temas importantes que quizás voy a dejar ahí un poco entre líneas es hasta dónde llega el proceso de rehabilitación, cómo se une la familia a este proceso. Dentro del centro de rehabilitación es un enfoque biopsicosociocultural, que tiene que ver que no solamente con este modelo médico, este modelo rehabilitador, de solamente los terapeutas, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, sino que tiene que ver con el enfoque psicosocial, que tiene que ver con la parte de trabajador social, el psicólogo, que son como la primera parte del proceso y un seguimiento importante a todo este proceso de rehabilitación. Pero hasta dónde llega este proceso de rehabilitación tiene que ver con la inserción laboral, la inserción escolar a los más chiquititos, la inserción en el jardín infantil, etc. Entonces, ¿cuál es el rol del centro de rehabilitación? Yo creo que el rol principal es ser un referente de la rehabilitación para que las personas en situación de discapacidad tengan una atención como corresponde en este proceso, tengan un acompañamiento de este proceso, pero aparte ser un facilitador. Y ser un facilitador en estos procesos que te decía yo, un facilitador en el proceso de inserción laboral, un facilitador en el proceso de inserción escolar, un facilitador en la estimulación temprana. Me parece que por ahí va el énfasis. Y también un tema pendiente, que es un tema súper importante, y que yo lo veo en el programa de rehabilitación universal, es cuál es el cuidado que se le da al adulto mayor. ¿Cuál es el objetivo de la rehabilitación del adulto mayor? Que tiene que ver con la calidad de vida principalmente. O sea, nosotros podemos ver muchos objetivos de tratamiento, pero lo principal en el trabajo del adulto mayor es la calidad de vida. ¿Y cómo se define calidad de vida? Ahí ya entramos en una discusión más filosófica de lo que es la calidad de vida. Pero la calidad de vida es transversal, no solamente en el adulto mayor, sino que en los niños, en los jóvenes, que van presentando necesidades diferentes. Entonces a mí me parece que eso engloba mucho lo que es el centro de rehabilitación. Un facilitador, un acompañador de todo este proceso, pero obviamente quedan siempre tareas pendientes, como te decía yo. El tema de la inclusión, en la mañana nos acompañó Maritza con Cristian, que son también promotores de esta Semana de la Discapacidad, donde Cristian hablaba que la palabra inclusión había quedado como chica para todo lo que había que hacer. Y hablaba de un concepto que me pareció súper interesante, que es el convivir. Y ese tema sí que tenemos que trabajar mucho. Y para eso está estas super jornadas que a mí me pareció espectacular y me siento realmente honrado que me hayan invitado. Un poco a dar mi experiencia, que tampoco es tanta, sí, llevo más de 10 años, pero no es tanta experiencia como la tienen muchas personas más. Pero me parece que esto de conocer la visión de la señora Sonia, de la parte de los cuidadores, de la Karime, que la conozco hace mucho tiempo, de la Leila, que tiene que ver cuál es la visión de ellos, ¿ya? Y no solamente la visión de ellos en el tema de la discapacidad, sino que cómo se van a generar. Más adelante sí que van a hablar de política pública, pero ellos son las que tienen que participar directamente, la Karime, la Leila, la Sonia, y muchas personas más, la Paula seguramente que nos tendrá mucho más que decir. De repente uno habla de la experiencia de cada uno,
que es muy distinta a la experiencia que tienen ellos como familia. ¿Cuáles son unos pueden tener una visión de lo que es la discapacidad, pero la visión que tienen ellas es, no sé si decirle mucho más válida, pero tiene un piso mucho mayor que la que tiene uno. Uno de repente la ve de otra forma. Así que eso, principalmente, yo quiero escuchar a todos porque me parece súper enriquecedor escucharlos a todos. De todos se saca una enseñanza. Eduardo, quería preguntarte, bueno, entre todo este proceso y este valioso trabajo que se realiza en el centro de rehabilitación, ¿qué tan importante es el rol de la familia? Porque tú decías, puede llegar una persona de cualquier edad, obviamente, pero ¿qué tan importante es tener a alguien ahí, un familiar, un compañero, que lo ayude también en este proceso que puede ser físico o también psicológico? Bueno, este modelo biopsicosociocultural del centro de rehabilitación tiene que ver con la incorporación de la familia. O sea, ni un proceso de rehabilitación se puede llevar a cabo sin la familia presente, ¿ya? Desde la más mínima discapacidad a una discapacidad mayor, no puede no estar presente la familia. Delante vi un tema, no sé si tan importante en Facebook, pero que tenía que ver con que la rehabilitación no tiene que ver solamente con realizar un ejercicio en sí, sino que tiene que ver con sentar a un paciente, a un usuario, y escuchar. Después viene el proceso de rehabilitación. Me parece que por ahí va el sentido de la rehabilitación. Más que entregarle herramientas de rehabilitación a un niño o un adulto, tiene que ver con escucharlo, tiene que ver con escuchar las necesidades de la familia y cuáles son los objetivos que tiene la familia para ese niño, para ese adulto, para ese joven. Me parece que ahí se centra la rehabilitación y el apoyo de la familia para esa persona es fundamental. O sea, de ahí parte todo. Tú no puedes tener una buena rehabilitación si no tienes un pilar fundamental como es la familia. Manuel hablaba de, hay distintos tipos de familia ahora, pero todos cumplen el mismo rol. Este rol acompañador, este rol contenedor, y todos esos roles que cumple la familia para que se lleve a cabo el proceso de rehabilitación. Y muy bien lo sabe la Leila, muy bien lo sabe la Beatriz Karime, que ahí le ha puesto el hombro desde siempre. ¿Cuál es la importancia de la familia? Yo te puedo nombrar, es súper importante, ahora se ha visto más en este tema que se han visto en la telerehabilitación, donde la familia toma un rol fundamental, siendo que ellos no son terapeutas, pero tienen que llevar la rehabilitación a cabo. Entonces, ese es el rol fundamental. Claro, de una u otra manera la familia es el pilar fundamental para poder, me imagino, poder llevar a cabo una buena rehabilitación. Así Eduardo, es. muchísimas gracias por los minutos que has compartido con nosotros, tu valioso No, por favor. testimonio. Muchas gracias a ti. Voy a quedarme Y acá ahora, escuchando. sí, totalmente invitado tú, Eduardo, y todos quienes nos están sintonizando a través del Facebook Discapacidad Magallanes, que se queden a escuchar estas valiosas experiencias también y puntos de vista. Ahora es el turno de Leila Arrizaga. Ella es miembro o fundador de la agrupación Patagonia Inclusiva. ¿Cómo estás, Leila? Hola, buenas tardes, Alicia, y a todos los presentes. Ya nos habíamos saludado hace un ratito, pero nuevamente. Leila, queríamos preguntarte cuál es la importancia de la estimulación temprana en los primeros años de vida de una persona con discapacidad y también a lo largo de su vida, la importancia, lo que conversábamos anteriormente con Eduardo, del apoyo familiar. Sí, yo quisiera rescatar dos cosas que dijo Eduardo que me parecen fundamentales, que tiene que ver con la visión y con el paradigma bajo el cual nosotros como sociedad observamos lo que es la discapacidad, y que es un tema que ha ido cambiando a lo largo de la historia. Ya partimos de la prescindencia, ¿cierto?, al modelo más rehabilitador médico, y hoy día podemos hablar de un modelo social que es a lo que aspiramos muchas de las agrupaciones que estamos aquí presentes, donde se respeten los derechos de todas las personas independientes de sus características, y de ese modo hablar de diversidad y no categorizar, ¿no es cierto?, bajo ninguna categoría, digamos, valga la redundancia, sino hablar de que todas las personas somos distintas y requerimos apoyos distintos. Yo no te podría hablar de que todas las personas con síndrome de Down requieren el mismo apoyo, porque eso no es cierto. O sea, hay niños que van a requerir en más áreas que en otras, pueden tener algunas enfermedades que otros no, y pasa lo mismo con todas las otras comunidades de las diferentes discapacidades. Entonces, es difícil hablar o generalizar dentro de un grupo, digamos, que posee alguna discapacidad, como se le categoriza. Pero con respecto a la atención temprana como tal,
Por lo menos en el conglomerado bajo el cual nosotros, o con el cual nosotros trabajamos como Patagonia Inclusiva, que es el síndrome de Down, es fundamental. La atención temprana es la que nos permite eliminar barreras, es la que nos permite, el apoyo profesional nos permite ir avanzando, porque quizás hay hitos como el, por ejemplo, sentarse para los bebés, el caminar, que sin terapia podría demorarse mucho más o ser un hito logrado quizás no de manera tan eficiente. Y así con todas las otras, los otros hitos y todas las otras áreas de desarrollo. Es fundamental y afortunadamente nosotros en Magallanes tenemos el centro de rehabilitación que provee grupos de estimulación temprana en donde participan los padres, los niños o familiares cuidadores, pero no es la realidad que hay en todo Chile. O sea, yo conozco otras experiencias de padres que tienen que pagar sumas elevadas para poder acceder a atención temprana, y efectivamente eso va en contra, digamos, de lo que los derechos de las personas con discapacidad promueven. El artículo 7º, por ejemplo, habla de la igualdad de oportunidades. ¿Cómo puedes tú pensar en igualdad de oportunidades cuando no tienes acceso a atención temprana? Porque la atención temprana no está garantizada como un derecho. Entonces, hay varias cosas ahí que uno puede cuestionarse. Yo considero que es fundamental, pero debiese estar establecida como un derecho para todo niño que tiene o está en una situación de discapacidad. Hablar también y preguntarte, como hablamos anteriormente con Eduardo, acerca de la importancia del apoyo familiar también. Sí. Bueno, ahí también hay dos cosas que se me vienen a la mente que tienen que ver con los apoyos, pero sin institucionalización. ¿A qué me refiero? A que la persona en algún momento también tiene que lograr su independencia. Puede requerir apoyos específicos, pero no por tener síndrome de Down o parálisis u otra situación, va a tener que pertenecer eternamente, digamos, o estar asociado a un centro de rehabilitación. Creo que en algún momento también hay que pensar en cómo independizarse, cómo poder proveer los apoyos para que esa persona se inserte lo más eficientemente posible dentro de la sociedad, ¿cierto? Considerando que todos podemos aportar de acuerdo a nuestras características, fortalezas, debilidades que tenemos. Me imagino que eso va de la mano con el tema de la estimulación temprana y durante los primeros años de vida, ¿no? Claro, también hace la diferencia. Yo creo que, claro, los apoyos que se puedan brindar en los primeros años es fundamental, pero como te decía, tampoco se puede generalizar porque hay ciertas situaciones de discapacidad que requieren apoyos más específicos y más prolongados. Pero en general, como tú me preguntabas, el rol de la familia, claro que es importante, o sea, la familia es el primer lugar que debe creer en esa persona, que debe potenciarlo, que debe acompañarlo y que debe también garantizar el cumplimiento de los derechos que le corresponden como cualquier persona en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito de salud. Yo creo que ese es el foco que como familia tenemos que tener, o sea, garantizar y creernos y creerles a ellos, creer en sus habilidades, en sus capacidades. No ver al síndrome o a la discapacidad, ver a la persona. Yo creo que eso es lo fundamental. Precisamente en este punto preguntarte también, tú nos hablabas del rol de la familia, pero ¿y el rol de la sociedad respecto, por ejemplo, a personas con síndrome de Down? Bueno, aquí nos falta harto trabajo en políticas públicas y también, yo soy profesora, entonces también lo veo desde el ámbito educativo, nos falta generar instancias en las cuales podamos generar espacio para todos, para la participación de todos, porque es un derecho y nosotros tenemos que respetarlo. Y así como en educación, también tiene que ser en el ámbito laboral, también tenemos que pensar en una ciudad accesible para todos, para todas las necesidades. Entonces, creo que nos falta mucho, pero creo que estas instituciones, agrupaciones, hemos ayudado a avanzar, hemos ayudado a visibilizar todas estas situaciones y también hemos ayudado a que hoy en día, por ejemplo, estemos en esta instancia, se discutan leyes referentes a personas en situación de discapacidad, las mismas personas en situación de discapacidad están empoderadas peleando ellos sus derechos, que es lo que corresponde, porque yo en este caso soy madre y me encantaría que el día de mañana mi hija, si tiene que pelear una batalla por un derecho, lo haga, pero el espacio tiene que ser de ellos, como decía Eduardo, ellos son las personas que hay que empoderar y que hay que hacer entender que tienen que pelear por sus derechos. Y la sociedad en sí es un tema también de educación.
hay mucha ignorancia también, hay mucho prejuicio, y todas esas cosas hay que abordarlas a través de la educación, políticas públicas también que vayan enfocadas a esa área. Hay un desafío entonces importante, hay que poder lograr y cumplir. Muchísimas gracias, Leila, por No. poder conversar con nosotros, conectarte estos minutos y también darnos tu opinión respecto a este tema que es tan importante. Vamos a pasar a nuestra tercera entrevistada, ya es Karime Alarcón, integrante de Acresu Magallanes. ¿Cómo estás? No, no se escucha. Ahí sí. No sé si puedes activar el micrófono, ahí sí. A ¿Sí? ver. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Bueno, Ya. problemas técnicos que pasan con esto de la Sí. tecnología y todo. Cuesta acostumbrarse. Bueno, yo te había presentado como integrante de Acresu Magallanes y quería preguntarte primero cuáles son las barreras que debe enfrentar hoy día la familia de una persona con discapacidad, porque hemos hablado ya con los dos entrevistados anteriores acerca de la importancia de la familia, pero ¿cuáles son estas barreras con las que se encuentran las familias de personas con discapacidad? Mm, Podrían ser como varias, pero yo creo que la más importante, la primera son las ayudas técnicas, que la verdad es que no son tan accesibles, no son rápidas, hay que cumplir bastantes requisitos para poder acceder a alguna ayuda técnica. Entonces, creo, dentro de mi orden como mamá de un niño con parálisis cerebral, que la primera barrera es el tema de las ayudas técnicas, que no siempre llegan ni a tiempo, porque tardas un año entre pedir una ayuda técnica y que llegue. Y lo otro es que cuando llegan, a veces ya quedan chicas o no sirven, o no era lo que tú pensabas, no era lo que tú esperabas. Y por otro lado, que hay cierto tipo de discriminación en el tema de la ayuda técnica, porque tampoco es para todos los niños las ayudas técnicas. Te miden, la verdad es que de repente yo no sé qué criterio usarán para medir, porque te miden en base a una ficha y, o sea, la misma ficha que ocupan para todas las personas, que es la ficha de protección social, o no sé si tiene otro nombre ahora, pero en base a esa ficha te miden y a mí me pasa, por ejemplo, de que yo no estoy dentro de las personas que pueden adquirir una ayuda técnica. Entonces, la verdad es que una ayuda técnica como una silla de ruedas neurológica es bastante cara, sale más de 1,5 millones de pesos. Y yo vivo con mis hijos, el papá de los chicos, estamos divorciados hace muchos años, entonces a uno se le hace más pesado. Yo partiría por el tema de las ayudas técnicas, que no son para todos gratis, que no todos cabemos dentro de la posibilidad de adquirir una ayuda técnica. Y hay chicos que necesitan más de una cosa, no solo una silla de ruedas, sino que son otras cosas más que necesitan, un bipedestador, de repente una bañera, porque no todos los niños tienen el mismo tipo de discapacidad. Entonces hay familias que gastan mucho más que otras. Y aunque algunas gasten menos, también dependiendo de su situación, para ellos igual debe ser pesado de repente poder adquirir algo. ¿Crees que tal vez debiese ser una ayuda o un acceso universal acerca de esta ayuda técnica que deben recibir las personas con discapacidad? Eh, yo creo que debería ser para todos la posibilidad de adquirirla. Eh, la verdad es que como en todo ámbito de cosas siempre hay gente que se va a aprovechar, pero como en todo ámbito de cosas. Pero la gran mayoría somos personas que necesitamos para nuestros hijos cosas que son imprescindibles. O sea, una silla de ruedas, a lo mejor tú puedes aguantar a un niño con parálisis cerebral en un coche hasta los 2 años, pongámoslo hasta los 3, porque en general un niño con parálisis cerebral no tiene el mismo ritmo de crecimiento que un niño que nace sin ninguna discapacidad, ¿ya? Entonces ponte tú que hasta los 3 años lo puedes aguantar en un coche, pero después, ¿cómo lo trasladas? Ya el chico pesa más y ya no hay un coche para un niño con parálisis cerebral. Eh,
Y eso tiene que al final trasladarlo uno en brazos, pero los chicos van creciendo, entonces tampoco los podemos tener en brazos todo el rato. O sea, tú no puedes hacer una fila, estar en una fila del banco con el niño que no lo podéis dejar en un coche porque no tienes un coche ya, porque, o sea, de verdad es difícil. Es difícil cuando no tenemos todos la posibilidad de adquirir una ayuda técnica a través del SENAVI o de las ayudas que te da el Estado. Entonces, yo partiría, te decía, por el tema de las ayudas técnicas, que son muy importantes, que son cosas imprescindibles, que a veces no son fáciles de obtener y que muchas veces hay que recurrir a los bingos, a las rifas, a la colaboración de algún amigo o amiga, a tus redes de apoyos que te colaboran, porque si no, sería el doble o el triple de pesado que se le hace a alguien que tiene que comprar algo solo, alguna ayuda que es necesaria para su hijo de forma independiente. Oye, y Perdón. preguntarte acerca de otra barrera. Ya nos decías lo importante que es esto de la ayuda técnica, de que todos tengan acceso por igual, los altos montos, sobre todo para personas con discapacidad o las familias más bien costear tratamientos o este tipo de ayuda. Pero preguntarte además por otro tipo de barreras que se pueden encontrar las familias con personas con discapacidad. Yo te diría que otro tipo de barrera sería es cuando uno, por ejemplo, está sola, digamos, no hay otra persona que te aporte en lo económico en la casa y tienes que trabajar. El cuidado de la persona que, en este caso de mi hijo. Yo tengo un hijo con discapacidad, hay personas que tienen más de uno, más de un niño con discapacidad. Entonces, si para una persona que tiene un hijo sin ningún problema a veces se le hace difícil porque, no sé, se le enfermó y no tiene quien lo cuide y no puede llevarlo al jardín, para uno que tiene un hijo con discapacidad es mucho más complejo, porque no puedes llegar y encargarlo a cualquier persona. Hay niños que tienen diferentes tipos de discapacidad. Por ejemplo, un niño que no camine, que sea postrado pero que hable, es más fácil encontrarle a alguien que lo cuide. Pero un niño, hablo del mío, que no habla, que no camina, que depende 100% de mí, no es fácil encargarlo. No es fácil buscarle una niñera, porque ahora uno anda con, entre todas las noticias que ve, tanta desconfianza de que le vayan a hacer algo a tu hijo y no te pueda decir, como hay niños más pequeños que tampoco hablan, pero comienzan a tener una conducta diferente y de alguna u otra manera muestran cómo se están viendo afectados por la persona que les cuida. Pero los niños de nosotros no todos los niños pueden decir, no sé, pues si les dan palmazo cuando le cambian el pañal o qué sé yo. Eso igual yo creo que es súper complicado para nosotras las mamás, por ejemplo, que tenemos que ser jefe de familia, tenemos que trabajar y a veces no tenemos quien cuida a los niños. Los niños de nosotros no tienen acceso a un colegio particular. Uno, aunque tenga plata, no es mi caso, pero estoy hablando de que si alguna persona tuviera los recursos, no puede llevar a su niño con tanta discapacidad a un colegio particular, porque no existe un colegio particular como el Centro de Rehabilitación o como la Escuela Paul Harry o Mundo Feliz o qué sé yo, que sean particulares y que tú pagues y vayas para que te cuiden a tu niño porque tienen de todos los profesionales, no es así. Entonces uno lleva a sus niños a escuelas municipales. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando tu escuela municipal está en paro? Porque a nosotros no nos excluyen. El paro también es para una escuela municipal. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros niños? ¿Qué hacemos con un niño? Yo voy y le digo a mi jefe, sabe que no voy a poder seguir trabajando, o sea, el colegio está en paro hace 2 meses, así que yo no sé, lo siento. Esa es una barrera importante para nosotros. Es importante porque tú te vas con el corazón en la mano cuando dejas a tu hijo encargado con alguien que nunca lo has dejado. Tú te vas preocupado, tienes la mitad del corazón y la cabeza quedan en tu casa y llegas al trabajo y tampoco rindes como debes rendir porque no puedes. Esa es una barrera súper importante. Es una barrera importante el no tener trabajo, por ejemplo. El no tener un sustento porque los niños con discapacidad gastan más cosas. Mi hijo tiene 14 años, lleva 14 años usando pañales. Uno asume que un niño, no sé, máximo hasta los 3 años a lo mejor usa pañales,
pero tú tienes que hacerte la idea de que ese presupuesto tiene que estar hasta que él esté. Tienen que haber pañales para él, tiene que haber una leche especial, porque todos tienen diferentes gastos, todos los papás, las mamás, con niños con capacidades diferentes tenemos diferentes gastos, pero siempre hay un gasto, ellos siempre generan algo extra que los otros niños no. Por darte un ejemplo así muy, muy cercano y hace poquito, mi hijo se enfermó, le dio una infección respiratoria, uno como mamá los conoce, sabe qué es lo que tienen los niños. Si bien es cierto, no es médico, uno habla dentro de la ignorancia, pero dentro de lo que ha conocido con los años, mi hijo no usa mascarilla, no puede, no tolera una mascarilla, no tolera un gorro. ¿Cómo voy a llevar yo a mi hijo a urgencias si yo sé que no tiene COVID? Por ejemplo. Si yo estoy segura que no hemos tenido contacto con nadie, porque lo que más hace uno en este tiempo es cuidarse por ellos, para que a ellos no les vaya a pasar nada, porque si ellos se llegan a enfermar de COVID, el mío por lo menos no, lo más probable es que no sobreviva al COVID. ¿Cómo lo llevo yo al médico si se me lo voy a exponer a que se me enferme? Y sabes que tuve que recurrir a un médico particular, que no había pediatra tampoco para niños en este tiempo que viniera a la casa a verlo, y recurrí a un médico particular adulto que vino a ver a mi hijo, que tuvo la deferencia porque me dijo, no, yo no atiendo niños. Entonces le expliqué, lo mismo que les conté a ustedes, no usa mascarilla, ¿cómo lo voy a exponer, doctores? Por favor, ya vino a verlo y le dio la receta, encontró bueno, para hacerlo más corto, ¿sabes cuánto gasté ese día? 98.000 pesos, porque la pura consulta médica me salió 50, FONASA no me la va a reembolsar, y los medicamentos me salieron el resto. ¿Y quién me reembolsa eso? No hay un seguro para eso para nosotros. Entonces, ¿qué haces? La mamá o los papás o los que tenemos niños así, las grandes barreras son esas. Uno tiene que de repente tener eso para poder costearlo, y uno trata de donde no tiene sacar y se encalilla, o como te decía adelante, llegamos al bingo o a las rifas o a esto o el otro para poder darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos, porque la plata, todo se compra con plata, para el niño con discapacidad o para el que no tiene discapacidad, con la diferencia de que para algunos es más fácil la vida de repente, y aún así a veces no nos damos cuenta y uno escucha quejas y uno escucha cosas de otras personas, pero uno siempre tiene que mirar para el lado y ver que hay personas que la pasan peor que uno. Yo tengo un niño con discapacidad, pero hay otra persona de la agrupación que tiene más de uno. Entonces uno no puede, y cada uno lleva su cruz, digamos, y piensa, ay, es súper pesado lo que yo llevo, pero todos la llevamos de diferentes maneras. Claro, y ahí está la importancia entonces de poner ojo y poner atención en estas barreras que tú mencionabas y tratar también de ser o hacer un poco más amigable y llevadero, tanto en lo social, en el apoyo, también en lo económico, que es bastante importante, la vida de las familias con personas con discapacidad, Carmen. Claro, porque yo quería llegar a, por ejemplo, o sea, agregar, en este tiempo no hay terapia, o sea, no hay un médico que venga a ver a niños como los nuestros a la casa. ¿Dónde conseguimos un médico en el consultorio? No nos mandan un doctor para que venga a ver al niño a la casa. Entonces uno tiene que exponerlo nomás. Por lo mejor yo pude pagar ese día, pero tal vez va a haber otra mamá que no pueda hacerlo y va a tener que exponer a su hijo. Entonces son barreras importantes para todos los que tenemos niños así. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio con nosotros, por contarnos estos temas de las barreras que tienen que enfrentar las familias y, como decía anteriormente, la importancia también de todos y también de las autoridades de poner ojo y poder realizar también políticas públicas que vayan en ayuda de las familias que con tanto esfuerzo día a día luchan por sacar a sus hijos adelante. Muchísimas gracias, Karime. Bueno, y antes de pasar con nuestra cuarta entrevistada, no sé si Manuel está por ahí, he sabido y he visto también que mucha gente está interactuando, está conversando por redes sociales en el Facebook Discapacidad Magallanes. Sí, Alicia, estamos por acá hoy, estamos muy felices, la gente se está conectando, llevamos un promedio sobre las 50 personas siguiéndonos en vivo, así que vamos súper bien, y este es el primer día. Quiero aprovechar la instancia para leer algunos saludos que tenemos aquí que la gente va dejando.
Por ejemplo, Karencita Vanessa manda un saludo con mucho cariño a Paulita, presidenta de la agrupación de Amigos de los Ciegos. También Gema Vega Orellana dice, discapacidad y familia es un gran tema, es complejo, ya que principalmente en las políticas públicas no está considerada la temática de discapacidad. También tenemos a Efraín Ramírez, saludos a todos, qué buen tema, éxito a todos. Tenemos a Gladys Gemita Telles Oyarzún, hola, saludos de equipo de aula, Escuela Villa Las Nieves. O sea, tenemos variados saludos de todo tipo. Seguimos, Consuelo Contreras Leviñanco. Saludos a Paula, Leila, señora Sonia, desde Oficinas de Inclusión de la Universidad de Magallanes. Jimena Bamondes. Luis, ya teníamos un tema, pero igual, recordando a Luis y el lenguaje de señas. Gema Vega Orellana. Más que la estimulación, es la detección precoz y diagnóstico rápido. También, Gema, felicidades, Julie Cristín. Saludos a Paulita, de Iris Cárdenas. Y tenemos a Erika Soto, ¿cierto? Que dice, felicitaciones a los organizadores de este evento, importante dar a conocer y eliminar mitos. Queremos seguir invitando a Alicia, a la comunidad, que deje sus preguntas también. Nosotros después vamos a tener una instancia para consultar a los invitados, así que pueden dejar sus interrogantes, sus saludos también, todos son bienvenidos, que les vamos a dar lectura un rato más. Así que volvemos contigo, Alicia. Sí, importante recordarle a todos quienes nos están sintonizando que nuestros entrevistados continúan en línea, ellos continúan acompañándonos, entonces no importa que hayamos, por ejemplo, entrevistado primero a Eduardo, él está ahí pendiente de lo que se está conversando, si alguien tiene una pregunta para él, aunque haya sido el primer entrevistado, va a estar ahí atento para poder responder ese tipo de preguntas. Vamos entonces con nuestra cuarta entrevistada, y lo adelantaba, un saludo por redes sociales, le hicieron a Julie Christie, ella es presidenta de la agrupación de sordos de Punta Arenas. Te quería preguntar, Julie, ¿con qué barreras se encuentra una persona sorda en su vida y cómo la acompaña la familia? Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Gracias primero por la invitación. Y claro, la pregunta, yo te voy a responder con un poco de claridad. Las barreras que viven las personas sordas son muy complejas, son muy difíciles, principalmente la comunicación, la lengua de señas. Somos una cultura diferente en la sociedad. Por ejemplo, el tema del COVID, del uso de mascarilla, no hay comunicación, no hay comunicación, es muy compleja poder realizarla. Yo me siento a veces como, no sé, algo frustrada por el tema de la comunicación. El tema de la familia también es importante. A veces los apoyos de los hijos, de la estimulación, de que empiecen a desarrollar lengua de señas, pero ¿qué pasa con el vocabulario, con las personas que quieren comunicarse? ¿Cómo vinculamos? ¿Cómo empezamos a generar esos espacios? No hay, finalmente, que la sociedad pueda aprender este tipo de lengua desde la infancia. Las personas sordas, por ejemplo, están acostumbradas desde pequeños a su comunicación en lengua de señas, con otros sordos, con la familia, pero en la escuela es importante que eso también podrían como unificarlo para seguir generando estos espacios de comunicación, pero no hay, solamente en los hogares. Existen problemas, por ejemplo ahora el tema de la tecnología también, no es lo mismo, ahora podemos conversar con el tema del COVID, eso es algo complejo, barreras por todos lados finalmente, en los espacios públicos y privados. En el hospital, por ejemplo, la comunicación no hay con los doctores, es mala porque tenemos que ocupar mascarilla. Entonces también uno va al banco, en la calle, o no sé, en las micros, en el servicio público. Es difícil en todos los espacios poder comunicarse, porque obviamente nadie sabe lengua de señas. Eso es difícil para mí y para obviamente las familias que tienen discapacidad auditiva. Dice, bueno, que ha trabajado 8 años. Disculpen, no, se quedó pegado un poco. Se quedó pegado. Ahí volvió. Bueno, dice, yo no puedo llamar. Por ejemplo, no sé si hay un incendio,
¿qué sucede? Es difícil, es la barrera siempre es la comunicación. Puedo dar muchos ejemplos, pero siempre, siempre, siempre es el tema de cómo la gente se comunica. Por ejemplo, las políticas públicas nunca, nunca han puesto foco en la temática de discapacidad, nunca. Nunca, yo sé, porque finalmente ellos redactan, nos piden opiniones, o ayuda, o conversatorios, pero los derechos de las personas, claro, sí, pero ¿qué pasa con el tema de discapacidad? No, finalmente seleccionan otros tipos de derechos y no nos involucra a nosotros, donde tenemos necesidades reales o históricas en el mundo público y privado. Por ejemplo, las personas que son ciegas, el tema de bastón, hablando de ciudades inclusivas, el de movilidad, de silla de ruedas, o no sé, las personas sordas que necesitan intérpretes también, o no sé, audífonos, ayudas técnicas, podría continuar, no sé, el centro de rehabilitación también, no sé, que está vinculado, o como yo los felicito por el trabajo que ellos han realizado, pero también no es para todos, no es para todo ese espacio, finalmente es solamente para tipos de discapacidades y no para todas las discapacidades. Entonces nosotros sentimos que falta mucho para poder avanzar y lograr. También el tema de las personas sordas y familia, claro, ellos conversan, pero uno está, ¿qué dijo la otra persona cuando se juntan? Nada, están conversando. Entonces también nosotros nos sentimos discriminados porque no utilizan nuestra lengua de señas, no respetan nuestra cultura, porque tenemos discapacidad, no sé, sentimos como que nos ven un poco menos. Dice, yo soy presidenta. No, disculpen, es que se queda picado. Bueno, hace una ahí volvió. Ya, dice, habla de problemas también, el tema del trabajo. Cómo me comunico con la mascarilla, también el tema de la sociedad, el tema de la micro, le voy a preguntar, el chofer, y yo le puedo decir, oye, tápate la boca, oiga, disculpe, ¿puede verme a los labios o puede decirme a los labios, por favor? Las personas como que no entienden. Claro, sale el cartel, así como, oye, leen el cartel, o nosotros preguntamos, oye, ¿qué dice ahí? Sí, espera. Como que siempre somos postergados en la temática, como que nadie entiende las necesidades que nosotros tenemos, y la gente tampoco se da el tiempo de poder hacerlo. Nosotros también sentimos que la sociedad, falta el tema de cultura sorda. La cultura sorda es el tema de, claro, el valor de poder hacer las cosas yo. Por ejemplo, Luis, no sé si... Ay, disculpa, escuchamos. Dice, claro, yo sé de algunas, de las demandas principalmente de las discapacidades como autismo, conozco de la ceguera, de las personas sordas, pero claro, las personas sordas, nadie escucha o nadie le interesa esa temática, esa situación, y es verdad, porque claro, no tenemos voz para poder solicitar o para poder levantar nuestras demandas. Como por ejemplo vivienda, algunas temáticas importantes. No sé si podemos preguntarle a Yuli, por favor, si ella cree que esto podría solucionarse tal vez incluyendo el lenguaje de señas como asignatura obligatoria desde tal vez los jardines o los colegios. Dice sí, es verdad, sí. Es algo que hemos estado, o sea, imagínense, la comunicación sería favorable, que el profesor sepa lengua de señas, que también lo puedan enseñar, que los fonoaudiólogos, que los terapeutas ocupacionales, o todas las personas que trabajan en esta área, todos, sea obligatorio, no solo para los niños, sino que también para los profesionales que se forman y trabajan en esta área. También la lectura de labios, que decía, claro, es importante, pero eso no reemplaza la lengua de señas.
esto es como un derecho o un valor de la comunidad sorda. Perfecto, muchísimas gracias, Julie, por entregarnos tus palabras, tu valioso testimonio. Es muy importante, sobre todo, poder visualizar las situaciones que pasan las personas sordas, y lo importante también que es que la comunidad pueda saber estas problemáticas y también poner en el tapete esto de qué tan importante es que todos aprendamos desde muy pequeños para todos los ámbitos de la vida el lenguaje de señas. Muchísimas gracias, Julie. Bueno, y luego de Julie, vamos a pasar a conversar con Paula Coronado. Paula, ¿estás por ahí? Hola, no sé si me escuchan. Te escuchamos perfecto. Paula es la presidenta de AGASI, la agrupación de amigos de los ciegos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hay un saludo para todos, especialmente a Julie, que también tengo la oportunidad de conocerla, que cuando nos encontramos en la calle ella siempre se acerca a saludarme y de alguna y otra forma también nos comunicamos. Es un poquito complicado entre ciego y sordo, pero igual lo podemos hacer. Así que hay un saludo para ella cariñoso. Paula, quería preguntarte en esta tónica que vamos conversando entre familia y discapacidad, ¿cuáles son las fortalezas en las que debe trabajar una familia o en las que se debe potenciar una familia cuando existe una persona con discapacidad? Mira, es un poco complicado porque creo que ninguna familia en primer lugar está preparada para recibir una persona con discapacidad. Recibirla sea de nacimiento, sea por accidente, por algún motivo o razón que le toque en su familia a una persona discapacitada, no están preparadas las familias y no están preparadas de ninguna forma. O sea, eh, creo que la mayoría son autodidactas incluso. Yo lo podría decir por experiencia de mi mamá o de mi familia, digámoslo así, porque yo quedé ciega a los 13 años. A los 7 ya perdí una vista, ¿cierto? Y a los 13 quedé totalmente ciega. Y fue difícil para mí como persona que me sucedió, que yo era adolescente, y fue muy difícil para la familia. Pero ahí donde nace la fuerza de la mujer, de la madre, y que la madre tiene que empujar al resto de la familia para que se separe un poco esa pena y no se produzca en lástima o no se produzca en una sobreprotección. Entonces, esa línea es tan delgada, es tan complicada, que yo creo que a muchos les cuesta y bueno, hoy en día hay mucha más ayuda o se habla más del tema incluso, que puede ser que alguien incluso esté un poco más preparado, puede ser, bueno, la palabra no creo que sea preparado, pero sí por lo menos tenga conocimiento, ¿me entiendes? Pero antiguamente, bueno, en los años que yo quedé ciega, fue súper complicado y mi mamá, bueno, tuvo el valor y la valentía de hacer como quien dice la vista gorda y ponerse firme, o sea, usar la parte no lástima, sino que decir, no, usted ya quedó ciega, bueno, y aquí, de aquí en adelante, va a tener que continuar su vida como una persona común y corriente, normal, vamos a empezar a aprender las cosas, porque yo hablo en la discapacidad ciego, ¿cierto? Porque yo sé que hay totalmente otras discapacidades que son distintas a las realidades, pero en este caso a una persona ciega vuelve a nacer. Los espacios se hacen eternos, se hacen amplios porque se te apaga todo, pero de a poco uno va saliendo adelante y uno va obteniendo igual la capacidad de adaptarse. Cuesta muchísimo, pero donde primero se pierde la discapacidad es en el hogar. Ahí ya después tú no eres discapacitada, pero después para afuera es lo difícil. Y ahí te lo recuerda todas las veces que tú cierras la puerta de tu casa y sales afuera, te recuerdan que eres discapacitada y que tienes problemas para andar en la calle, que te encuentras con un auto atravesado, que si no es un tacho de basura, que si no, no sé, porque de repente los portones que se abren hacia afuera, las barreras que son arquitectónicas, te estoy diciendo, las calles,
muchos hoyos. Bueno, para nosotros ustedes saben que el bastón es lo más importante. El bastón y la audición para nosotros es como lo vital, porque nuestros oídos son nuestros ojos para la parte alrededor, digamos, y el bastón es lo que nos indica cualquier peligro que tengamos frente a nuestros pies, pero tampoco eso te evita de repente de encontrarte con esas barreras que te da unos buenos golpes de repente. El golpe de la vida, como le digo yo, que si no son los grifos de repente, o en la plaza esos benditos cositos de cemento, por ejemplo, dándote un ejemplo, que el bastón pasa de largo y uno pasa a chocar, a tropezarse. Pero la familia en sí, como te digo, yo creo que todas las familias de las personas discapacitadas pasan a ser autodidactas. Cómo llevar a sus hijos discapacitados, cómo tratar de contenerlos, cómo tratar de sacarlos adelante. Así muy rápido yo voy a contar un poquito mi experiencia. Yo tenía 13 años, era adolescente, estaba en una depresión, yo me imagino, en ese tiempo tampoco se hablaba mucho de la depresión, yo no quería nada, me daba vergüenza que me vieran, era una cosa que me puse en la cama, no quería levantarme, y bueno, y un día con esa fuerza que yo digo que las madres tienen y haciendo y apretando el corazón me sacó de la cama y me sacó la depresión con una pateadura, siempre yo me río ahora, me pegó, me tiró bajo el agua fría, pero sabes tú que fue un despertar así, pum, pero de golpe, ¿cachai? Fue algo muy, muy bueno para mí, yo hasta los días de hoy se lo agradezco porque a mí me despertó. Y de ahí en adelante me dijo, usted está ciega nomás, no le falta nada, así que usted de aquí en adelante va a salir a aprender a hacer las cosas nuevamente, vamos a salir juntas de esto. Y bueno, y después empecé a reaccionar, así que ahí empezó mi vida de rehabilitación. En ese tiempo ya buscamos a alguien que me enseñe el sistema Braille, ya se hizo la agrupación Agassi, ya no me sentí sola, que eso también es súper importante, tener agrupaciones, porque de repente uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo nomás? ¿Por qué? Y resulta que hay mucha gente más. Ahí, como dijo una de las mamás que tenía un niño postrado, no me recuerdo el nombre en este momento de la señora, pero ella tiene razón, de repente uno mira para el lado y hay gente que a lo mejor está peor que uno, y entonces, pero cuando uno conoce esas redes y conoce esas amistades, uno se da fuerza solo, entonces después dice, no estoy sola, y sí puedo salir adelante, gracias al apoyo de la familia en principio, y de ahí después de los amigos, y de hacer cosas, y después nosotros pasamos a ayudar al resto. O sea, cuando uno pasa por esto, después uno trata y siempre estira la mano para el resto que también llega. Yo lo he visto mucho en Agassi, cuando llegan personas adultas incluso que han quedado ciegos, llegan muy mal anímicamente, y nosotros le contamos nuestras experiencias, le contamos lo que sucede, y bien, pues ahí después ellos empiezan a ver que el mundo no se achica tanto, sino que al contrario se amplía para poder salir adelante. El primer impulso entonces lo da la familia, como tú contabas, a través de tu propia experiencia, y la importancia también, como decía Leila, de que la propia familia le dé las competencias a cada persona con discapacidad para que pueda, dentro de todo, autovalerse y poder salir adelante anímicamente, ¿no? Sí, mira, es lo más importante, y como te digo, yo sé que a lo mejor de repente hay familias que les cuesta porque no se está preparado para eso, y hay personas que también llegan al extremo de sobreproteger a la persona discapacitada mucho, en la cual ya no la hace segura, y no la ayuda mucho en ese sentido. Es que la línea igual es súper delgada, pero hay que hacer de corazón un poco así, como hizo mi mami, que se apretó un poco el corazón, porque después de años lo conversamos, y ella dice que después del tratamiento que me hizo, se lo lloró todo.
Y también así les habló a todos, mis tíos, primos, etcétera, y les dijo que no quería que nadie me mirara con lástima y que me trataran tal cual. Hoy en día sí o sí, gracias a Dios, te cuento que soy una persona casada, tengo 2 hijos, gracias a Dios mis hijos nacieron súper bien, ellos no tienen ninguna discapacidad. Tengo una niña de 14 y mi hijo mayor tiene 21. Así que ya hace 25 años que estoy casada y no por eso uno deja de hacer una vida, como quien dice, entre comillas, normal. Aquí nadie, absolutamente nadie me trata diferente y la discapacidad, te vuelvo a repetir, solamente se vive de la puerta de tu casa hacia afuera. Ahí, en la sociedad, uno siente la discapacidad. Así como dijo Julie, de repente de que las barreras que están, no sé, en los bancos, que están en las mismas hoy en día en lo que es tecnológico, a pesar de que ahora nos ayuda harto a nosotros, las personas ciegas, nos dejan de haber barreras de repente, muchas aplicaciones que no tenemos la posibilidad de utilizar, nos cuesta bastante, entonces hay cosas que todavía la palabra inclusión sigue siendo una palabra escrita nomás. Todavía falta para que sea algo normal. Hay mucho por hacer, entonces, Paula, muchísimas gracias por Sí. compartir estos minutos con nosotros y tu historia también, que ojalá esa historia pueda servir para muchas familias y para muchas personas también que pueden estar pasando por algún proceso similar. Muchísimas gracias, Paula. No, gracias a ti y gracias por estas oportunidades para poder nosotros conversar y que muchas personas igual escuchen y sepan. Y bueno, y las familias que tengan personas con discapacidad, harta fuerza nomás porque nosotros como personas discapacitadas nos apoyamos a las familias. Es muy importante. Y también los profesionales, obviamente, que hoy en día, por lo menos ahora son más y ya tenemos más posibilidades de salir adelante. Así que gracias por todo. Perfecto, muchas gracias. Y ahora vamos con nuestra última invitada a este interesante conversatorio. Se trata de Sonia San Martín. Ella es presidenta de la agrupación Luz y Esperanza y cuidadora también de Puerto Natales. Y dentro de esta misma tónica que hemos conversado ya con 5 entrevistados y de la importancia que la familia cumple en este rol cuando una persona tiene discapacidad, hablar también de quién se ocupa del familiar que cuida a una persona con discapacidad, esa contención, ese apoyo, esa ayuda emocional o psicológica, que tan importante es para algún familiar que se ocupe de alguien con discapacidad. Hola, buenas tardes. Alicia, mucho gusto. Y a todas las personas que están ahí, a Julie, al Centro de Rehabilitación, a Paula, y a Beatriz, y a todas las que han pasado. Es una pregunta bastante difícil, te puedo decir, porque como agrupación Luz y Esperanza, te puedo decir que todas mis cuidadoras que les consulté la pregunta, me dijeron nadie. Esa es la realidad para todas ellas, ¿ya? Yo como mamá te puedo decir que llevo 28 años en el centro de rehabilitación con una persona con discapacidad severa, profunda, que tuve que hacerme curadora oficial de él para tener voz de él, porque le faltaban todos sus derechos de él. Cuéntanos en qué consiste esto de ser curadora. Curadora. Mira, curadora es una palabra muy amplia, que tú puedes tener recursos y decir tu hijo puede tener recursos, y tú eres la que le administra sus recursos, según todos los abogados, pero también está el derecho de que tú eres curadora oficial y que tú tienes que levantarle la voz a todos los profesionales que tiene el derecho de él, que a veces se los pasan a llevar mucha gente.
Mira, yo lo estoy haciendo por agrupación Luz Esperanza, porque soy cuidadora, soy la presidenta de esta agrupación y soy la presidenta de esta agrupación de los cuidadores de personas dependientes severas, moderada y leve. Curadora es la persona que tiene voz, tu paciente, en la realidad. Porque tú puedes hablar con un médico y el médico le va a hablar al paciente y el paciente no le va a hablar nada. Porque él no habla. Entonces, tú tienes que hacerle la voz de él. Importante labor, misión también. ¿Te das cuenta la labor importantísima que es eso? Y que yo creo que aquí el rol de la familia es tan importante desde que nace hasta que Dios diga lo contrario. Porque el rol de la familia es tan importante desde que nace en la persona con discapacidad, es darle autonomía. El centro, el que yo siempre le estoy alegando a todos hasta el día de hoy, es su paciente, como ya le digo. No es mi paciente. Yo soy la curadora nomás. Es su paciente. Claro. Entonces, ahí donde tienen todo un rol. El rol, los profesionales que vengan a hacerle su rehabilitación como corresponde, igual que en cualquier otra parte. Porque los derechos de las personas existen. Y el rol de la familia también. Y yo siempre digo una cosa, y muy importante. Mi hijo tiene 28 años. Si Dios me lo ha dado hasta el día de hoy, doy gracias a Dios. Porque uno no sabe cuándo nos vamos. Porque yo me puedo ir antes que él. Entonces el rol de la familia es tan importante como las personas con discapacidad. Y encima que creo que aquí este programa que se está dando es muy importante que todas las personas tomen conciencia, porque en un accidente puede quedar persona con discapacidad. Y lamentable es una realidad. Y en cuanto a la pregunta, ¿quién se ocupa de uno? Nadie. En la realidad, nadie hasta ahora. Porque nosotros como cuidadores hemos tenido que capacitarnos para seguir cuidando a nuestros enfermos. Pero ¿y quién les da el soporte a ustedes? Ese aliento para cada mañana hacer esta importante labor. Ahí también está ese vacío, Mira, ¿no? bueno, ese vacío todavía está. Y yo, me preguntan todo cómo yo saco fuerza. La fuerza la tengo desde que nació. El centro me ha ayudado. El centro ha sido un pilar fundamental en esto. Porque hasta un psicólogo me dijo que yo era sobreprotectora de mi hijo. Y no soy esa. Usted es madre. Yo soy madre. Y cuando uno es madre, lo va a dar todo en la vida. Hasta viejita, como ya les digo. Hay muchos adultos mayores que muchos hijos pasan a hacer el rol del cuidador. Y resulta que a una persona. No, pues. Si son los hijos de ese adulto mayor que deberían hacerse los 3 o 4 o 5 personas, si son hijos, todos son cuidadores, de una u otra forma. ¿Cree que tal vez las personas tienen miedo o preocupación o creen que no van a dar en el ancho al hacerse cargo tal vez de un familiar o de una persona con discapacidad? Sí. Mucho miedo
uno lo tiene como familia, entregar a otra persona el cuidado. A mí me ha costado mucho eso. Como decía la mamá Beatriz, creo, ella la admiro igual porque tiene un hijo igual que el mío, inclusive yo creo que el mío está más complicado que la de ella. Yo ahí la valoro, fíjate, porque está sola. Yo por lo menos tengo a mi esposo, tengo a mi hijo, en la cual me ayudan. Y también tengo lo que es el asistente de cuidado, que también exijo en algunos casos para que vengan a los domicilios, porque hay muchas personas que están solas, no tienen a nadie, las familias no están en su lugar, y en esta de la pandemia se ha visto mucha soledad, las personas en postración. Lamentable, pero es una realidad. Hay muchas personas solas. Ya pues, Sonia, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas palabras, estos minutos también, parte de tu tiempo, y de eso se trata esta actividad. En el fondo es entre que todas las personas de distintas organizaciones se pueda construir una realidad, poner temas sobre la mesa y poder también dar paso a la discusión y a la conciencia también de las personas, de las autoridades, en que aún queda mucho por avanzar en todos los sentidos respecto al tema de la discapacidad, y también sobre la importancia de la familia, y como decías tú, de la importancia también de que las familias tengan contención. Mucho falta, más ahora con esto del COVID. No sé si Manuel está por ahí. Sí, Alicia, estamos por acá. Para poder dar paso a las preguntas de la gente que nos está viendo, aprovechar de agradecerles a todos quienes nos están sintonizando por el Facebook Discapacidad de Magallanes, y recordar que esto es la Semana de la Discapacidad. Vamos a estar todos los días hablando de distintos temas y abordando distintos temas, pero Manuel, cuéntame entonces ahora acerca de las preguntas para nuestros invitados. Mira, Alicia, sabes que estamos muy felices, la gente ha generado incluso debate dentro de los mismos comentarios del video, se apoyan, están muy contentos con nuestros invitados del día de hoy, no hemos bajado de las 50 personas que nos siguen constantemente, así que antes de empezar con las preguntas, no podemos hacer vista gorda o dejar de mencionar los saludos. Ya hay parece que los invitados son muy queridos por toda nuestra comunidad, porque tenemos varios saludos. Entonces voy a empezar por aquí. David Márquez nos dice: qué buena iniciativa, gente, es importante que se socialicen de las formas de inclusión desde el inicio de la educación formal. Felicidades por abrir este espacio. Cecilia Yeldes: todos deberían saber lenguaje de señas, lo decían, ¿cierto? Por lo que hablaba Cristín. Ya, Caro Salazar: el lenguaje de señas debería ser parte de la malla curricular de las carreras relacionadas con salud y educación. Efraín Ramírez, que también lo vamos a tener más adelante en el Día de la Educación: es hora de hacernos sentir con toda discapacidad, y que la sociedad y que los incluya en todos los ámbitos. Filomena, ¿cierto? Isabel Antile Flores nos dice: mi opinión es porque no enseñan en los colegios, liceos el lenguaje de señas, así como enseñan idiomas en las oficinas de discapacidad SENADI y Cormunat. Hay fondos para invertir y sacar proyectos, e incluso con todas las agrupaciones juntas de vecinos hay distintas formas de apoyo. Estamos llegando realmente a diferentes estamentos y la gente está muy participativa. Mane Araya nos dice: felicitaciones por esta iniciativa, sobre todo que es producto de una organización 100% ciudadana, con las personas con discapacidad como protagonistas. También tenemos a Jessica Segovia, que le aprovechamos de mandar un saludo, que iba a estar el día de hoy con nosotros. Nos dice también, está pendiente de nosotros y nos manda este mensaje: el Estado de Chile no se hace cargo de las personas con discapacidad, sus derechos fundamentales han sido vulnerados constantemente. Derecho a la salud, derecho a la ayuda técnica, a la rehabilitación, pensiones dignas para todos, sin distinción, y tantas cosas más. Hay que visibilizar nuestros derechos y avanzar hacia un reconocimiento constitucional. Y seguir luchando. Abrazos para todos.
Erika Soto dice, las ayudas deberían ser un derecho sin importar su condición, ya que los gastos asociados a las personas y a la familia, ya que son gastos asociados a las personas y familia. Saludos a Julie y a Luis, pendiente de nuestra sociedad de lenguaje de señas en todas las actividades públicas, sobre todo en tiempos de COVID-19, donde la mascarilla es una barrera en la comunicación. Jimena Bamonde dice, es más, hoy en día el decreto 300 ya no corre, pero el Estado no pensó en el trauma de las personas en situación de discapacidad, que el día de mañana, ¿cierto?, deja de asistir al colegio. Y la familia le tiene que explicar a ese joven por qué ya no puede volver al colegio. Así el otro año pueden existir clases presenciales. Los jóvenes del decreto 300 no podrán volver a cerrar su ciclo. Hay una serie de opiniones, ¿cierto? También tenemos a Paolo Yarzo, demasiada burocracia para lograr conseguir ayudas técnicas, y estas lleguen en los momentos oportunos. Tenemos también fonoaudiólogo Aníbal Leighton Contreras. El Estado debe garantizar los derechos de las personas, las familias, cuidadores y personas con discapacidad están vulnerando el tema en políticas públicas. Justamente voy a aprovechar esto para contarles de que el día de mañana, Alicia, vamos a seguir con los conversatorios. De hecho, vamos a pasar al tema de políticas públicas, donde vamos a tener grandes invitados también. Y el día jueves, estoy hablando del jueves 3 de diciembre, vamos a tener nuestra gran marcha virtual, así que aprovechando que tenemos una buena cantidad de personas que nos siguen y también a los invitados que socialicen con sus agrupaciones, ¿cierto?, conocidos, envíennos sus fotografías con un mensaje alusivo, ¿cierto?, a los temas que hemos conversado, ya a contacto@discapacidadmagallanes.cl. Nosotros publicaremos estas fotografías, le haremos, ¿cierto?, las daremos a la luz y además las comentaremos este día jueves en un programa, ¿cierto?, con otros invitados. Y esto no termina aquí, Alicia, porque si tienen algún emprendimiento, alguna persona en situación de discapacidad o familiar de las personas en situación de discapacidad, también háganos llegar la información, porque es así, ¿cierto?, como el sábado 5 vamos a dar un día especial a los emprendimientos relacionados a las personas con discapacidad. Y vamos a promover sus productos y los vamos a conversar y los vamos a probar y vamos a generar un buen programa, ¿cierto?, ameno ese día sábado en la tarde. ¿Dónde envían toda esta información? A contacto@discapacidadmagallanes.cl. Bueno, y vamos a las preguntas. Esta es una pregunta, ¿cierto?, abierta. La vamos a buscar. Es para todos los invitados, así que nos vamos a dar un minuto, ¿cierto?, para que puedan resumir un poquito sus respuestas. Y habla sobre materia de acceso, bienes y servicios culturales. ¿Ya? ¿Qué pasa con las personas en discapacidad en estos temas? ¿Ya? ¿Qué pasa con las dificultades arquitectónicas y con las brechas de accesibilidad que se observan? Se sale un poquito del tema de la familia, pero si los auditores lo preguntan, tenemos que hacerlo presente. Esa es la primera pregunta. No sé si te la repito, Alicia. Si puedes repetirla para que todos la escuchen y tengan claro y vamos respondiendo en el orden de las entrevistas. Ya, ok. Es un poquito la opinión entonces de cada uno de los invitados en materia de acceso a bienes y servicios culturales. ¿Ya? Además, hace mención Paola Grendi, que es la que nos envía esta pregunta, ¿qué opinan de las dificultades arquitectónicas y cómo afecta a la persona con discapacidad? Perfecto. Eduardo Bamonde, no sé si está por ahí. Alicia. Aquí estoy. Espera, Luis está hablando. Alicia, Yuli quería decir algo. No sé si se puede. Sí, perfecto. O que parta Yuli. Sí. ¿Crees el primero? El tema de la comunicación como servicio podría ser equivocado. Lengua, claro, finalmente es lengua de señas, no lenguaje de señas. Por favor, yo les pido que no se confundan con la terminología. Es muy importante poder identificar qué es lengua de señas. Por ejemplo, una persona que tiene baja audición o baja visión, claro, también es discapacidad, no es fácil el tema aquí en sociedad de hacernos responsables y trabajar por ello. Claro, nos abocamos o creemos que es difícil para ellos, para las personas sordas y para las personas ciegas, por ejemplo, que es fácil o sea difícil, o problemas auditivos, claro, o sea, está bien, son perspectivas o visiones de cada uno.
Entonces, ¿cómo poder avanzar en esto? Este es un ejemplo claro para estos tipos de discapacidades, por ejemplo, sordociega. ¿Se imaginan cómo viviría esa persona en esta sociedad? ¿Cómo va avanzando? ¿Cómo podemos enseñarlo? ¿Cómo hacerlo de manera autónoma? Sería muy difícil. Entonces, solo quería hacer esa pequeña intervención. Muchas gracias. Entonces, dentro de todo, agradecemos a Cristín, persona autorizada para hablar de estos temas, y hagamos esta diferencia. El lenguaje inclusivo es muy importante, así que en nuestras redes sociales ya no hablemos de lenguaje de señas, sino que hablemos, ¿cierto?, de lengua de señas, como corresponde. Muchas gracias, Cristín. Sigamos, Alicia. Sí, Eduardo, si puede contestar a la pregunta. Sí, pues. Oye, qué buenas esas acotaciones de la Yuli, tiene toda la razón. Parte de lo que hablaba la Karim, lo que hablaba la Leila, tiene que ver con la educación hacia la sociedad, de cómo tratar a una persona con discapacidad, cómo verla. Vi algunos carteles que estaban para la marcha virtual que tenía que ver de cómo tratar a las personas con discapacidad. No son pobrecitos, no son angelitos, son personas como todos nosotros. Y como hablaba la Yuli, yo igual tengo una discapacidad auditiva. Si yo me saco el audífono del lado derecho, seguramente no voy a escuchar absolutamente nada de lo que están hablando. Y eso tiene que ver con que de repente uno no ve la discapacidad cuando le toca a uno, quizás, pero el acceso y estas barreras, voy a mezclar todos los temas, pero el acceso y las barreras, no solamente arquitectónicas, sino que tienen que ver con todo, desde el lenguaje. Si tú vas al hospital, o incluso si vas al centro de rehabilitación, no hay una persona que haga la lengua de señas. Entonces ahí ya empezamos con que todo está mal, digámoslo así. Como decía Yuli, es un centro de rehabilitación que debería incluir a todos, y seguramente si fuera la Yuli no podríamos darle una atención porque, o si hay alguna persona que maneja ciertas cosas de la lengua de señas, podría quizás ayudarnos, pero si no, no le podríamos atender. Y esa ya es una barrera, siendo que no hay barreras arquitectónicas en el centro, porque ella va a poder entrar por un lado, va a poder usar el ascensor, va a poder usar una rampa, pero va a llegar y va a tener una barrera inmediatamente, que es el idioma o el lenguaje. Y ahí ya partimos mal. Las barreras arquitectónicas han ido mejorando con el tiempo, hay mucho por arreglar, pero hay muchas más barreras más, partiendo por el tema cultural, partiendo por el tema de trato, partiendo por el tema educativo, si señalamos todas las barreras que tienen que sobrepasar las personas con discapacidad, nos quedamos cortos en un programa de 24, 48 o 72 horas. La Leila hablaba mucho del tema de educación. Partiendo de ese tema, ella es profesora y conoce el tema mejor que yo, pero desde ahí partimos mal, desde la educación, los accesos que tienen los niños con discapacidad a una escuela quizás regular, a una escuela distinta, no sé. Pero hay muchas cosas, la Karim igual decía muchas cosas, y ellas son voces autorizadas en esto, y hay mucho que trabajar, y por eso Manuel, que está ahí en la voz en off, y todas las personas que son ustedes tienen mucho que trabajar todavía, y siempre les sale más cuesta arriba que al resto del mundo, y eso lo tienen que tener claro, pero si dan esta lucha entre todos juntos, yo sé que vamos a salir o van a llegar a buen puerto. Así que yo los insto y me voy a unir un poco a la pregunta, más que unir, me voy a salir un poco de la pregunta y les voy a felicitar realmente. Muchas personas nos están viendo, y qué bien que se generen estos debates, porque ahí sale lo que es la cultura, lo que es la educación para todas las personas. Así que eso, más que todo. Muchas gracias, Eduardo. Y ahora queríamos escuchar también la visión de Leila acerca de esta pregunta que formuló quien nos está viendo nuestra transmisión y que la hizo llegar Manuel hacia nosotros. Leila. La pregunta tiene que ver con el tema del acceso, ¿cierto?, al tema cultural, fundamentalmente. Sí, mira, hace años postulamos un proyecto a Senadis a través de Patagonia Inclusiva que benefició a la Escuela Villa Las Nieves, y fue un taller de periodismo, ¿ya? Fundamentalmente para los niños con síndrome de Down, pero también para sus compañeros de curso. En esa instancia nos dimos cuenta, bueno, de hartas cosas, porque el foco era acercarlos a la cultura, como era una de las líneas que indicaba Senadis, a los museos. Habían niños que nunca habían ido a un museo,
niños con síndrome de Down. Niños con síndrome de Down que nunca habían tomado una cámara fotográfica, por ejemplo, por las aprensiones también quizás de las familias. Y cuando te digo nunca habían ido a un museo, o sea, te hablo de niños que efectivamente no conocían lo que era un museo. La primera barrera que tú ves ahí es como se habló ya largamente, el tema de las aprensiones y de la sobreprotección familiar. Muchas veces, desde la mirada de la familia, tenemos muchos temores, y muchos temores que son válidos, que yo no puedo decir, no sé, pues a Beatriz, no puedo comparar su realidad quizás con la mía. Quizás ella tiene otros temores y yo tengo otros temores que ella no tiene, entonces no puedo generalizar. Pero sí creo que la primera barrera ahí somos nosotros muchas veces. No los dejamos ser partícipes de la sociedad y de los espacios que se brindan para ellos. Si vamos a otra barrera, tenemos la barrera obviamente del acceso, que no es universal. A mí me tocó una vez cuando trabajaba en la Escuela Croacia llevar a una niña. Fuimos al centro y efectivamente, por ejemplo, hay museos donde no podemos entrar, como el Museo Mayorino Borgatelo, porque no tiene acceso para sillas de ruedas. Tiene una escalera inmensa y hay edificios que son como patrimoniales, entonces no se pueden cambiar. Bueno, ahí hay que hacer un ajuste, porque la cultura tiene que ser para todos, ¿cierto? ¿Qué más? Otras barreras. Por ejemplo, acá se habla, claro, de las barreras en el ámbito auditivo, visual, pero también tenemos en el síndrome de Down la barrera que es el tipo del tema cognitivo. ¿Cómo acercamos o hacemos accesible los contenidos que tratan, por ejemplo, estoy poniendo el caso del museo, el contenido accesible para que el niño lo pueda comprender? Puedo usar pictogramas, puedo ocupar apoyos visuales, que es algo que se está trabajando bastante actualmente, por lo menos en la escuela donde yo trabajo. O sea, ¿cómo hacemos que el acceso universal no solamente en lo que se refiere a los espacios, sino también en la parte como para el acceso cognitivo, para el acceso visual, para el acceso auditivo? A eso me refiero. O sea, existen espacios que dicen esto es para todos, ¿cierto? Pero realmente no lo son, porque no están siendo accesibles, desde todos estos puntos de vista que yo te estoy nombrando. ¿Para qué hablar de las escuelas? Las escuelas municipales en general, no hay fondos, todo esto también tiene que ver con el tema plata, para poder hacer que el espacio también sea de acceso fácil, por ejemplo, para una silla de ruedas, o los espacios adecuados para que los niños puedan desenvolverse dentro del aula. Pero el tema de cultura creo que pasa fundamentalmente por lo que yo te decía. Hay barreras de diferente índole, y como te digo, es difícil generalizar, pero te puedo puntualizar esas limitantes que yo observo, y que observé también en mi práctica dentro de este taller que te digo que fue bastante exitoso y fue muy agradecido por las familias, porque se les generaron a ellos instancias en las cuales nunca se pensaron estar, o pensaron que podían ellos funcionar y ser un aporte, y fueron un aporte. Entonces, dar la posibilidad como familia, generar los espacios, pelear los espacios también. Y yo quiero decir también que el tema de la discapacidad, si bien conlleva muchos desafíos, muchos esfuerzos, al menos nosotros como familia no lo vivimos con tristeza ni con amargura. Para nosotros es una alegría que nuestra hija avance, que en general los niños que tienen más dificultades puedan avanzar. Yo creo que esa visión a veces que es compleja, porque pasamos por enfermedades, pasamos por diferentes situaciones, hay que también trabajarla, ¿no? Trabajarla para poder transmitirles a ellos también el tú puedes, el tú eres capaz, tú eres un aporte para esta sociedad. Perfecto, Leila, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por responder esta pregunta. Karime, preguntarte a ti también acerca de otras brechas que tú observas, tal vez alguna que ya no se haya mencionado. ¿Me escucha? Sí. Yo recuerdo, no sé si me escuchan ahí. Sí. ¿Me escucha? Ponte los audífonos. Ya. Mira, yo por ejemplo tengo la experiencia de haber ido bueno, coincido plenamente con todos los que han hablado con respecto a las barreras arquitectónicas y todo eso, es cierto. O sea, partamos por las oficinas públicas, hay un montón de lugares donde no hay rampas para sillas de ruedas, ni acceso fácil para personas que tienen discapacidad.
En la parte como cultural, por ejemplo, a mí me llama la atención, siempre que he podido llevar a Mateo a participar de alguna actividad, lo he hecho. Pero ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que los primeros puestos siempre son para las autoridades. Me llama la atención que las primeras filas es para el alcalde, el intendente, el senador, el diputado, el concejal, todos los que hablan de inclusión en el año son los sentados en primera fila, y los que tienen discapacidad tienen que sentarse atrás, si es que les dan un espacio. Mi hijo usa silla de rueda y él no requiere de una silla de las que ocupa todo el público, pero tampoco está ese espacio para que él pueda acceder a una buena ubicación. Entonces, esta ya es una barrera súper importante, y son cosas que se pueden cambiar, que no se necesita mucho, ni un recurso siquiera extra para poder incluir más a los niños o a las personas con discapacidad, porque lo único que se necesita es que saque su silla o ceda su asiento y se vaya para atrás. Porque tal vez se necesita un poco de conciencia, no recursos. Es gratis, no y como necesitamos dices recurso tú, económico para eso. Entonces, esta es una de las barreras que están instaladas en nuestra sociedad desde siempre y que se pueden cambiar. O sea, si hay alguna autoridad escuchando, ojalá que no lo vuelva a ver sentado adelante el día que por lo menos mi hijo, o yo vea a otro niño con silla de ruedas o a otra persona con silla de ruedas y le pueda dar el lugar. Porque fíjate que no todos controlan la cabeza, por ejemplo. Entonces, el que controla la cabeza, nos ha tocado a todos los que podemos ir a cualquier lado, cierto que movemos la cabeza porque el de adelante a veces nos tapa. Pasa en algún concierto cuando uno paga y no tiene para sentarse en la primera fila, o sea, pasa. Entonces, imagínate un niño que no controla su cabeza, que está todo el rato con su cabeza hacia el lado. No puede estar esquivando la cabeza de la otra persona para poder ver el evento. Yo partiría por dejar esa inquietud ahí al aire, así como que... Súper valiosa, aporta bastante esta inquietud. Es increíble cómo uno a veces encuentra que eso es tan común y no debería ser así. Así que muchísimas gracias. Otra pequeña observación. Los estacionamientos de discapacitados son muy poquitos en la ciudad. Son muy pocos. Y tal vez no hay control tampoco de quién los usa o no los usa. Uno de repente ve personas que no tienen ningún carnet de discapacidad usándolos. Por otro lado, siento que hay un vacío en esa ley donde cualquier persona con discapacidad los puede usar. Y ha pasado que yo he visto personas que, y no quiero que se vaya a sentir mal, por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva que tiene sus otras extremidades buenas, ocupa un estacionamiento con discapacidad, por darte un ejemplo, en la entrada del hospital, ¿ya? Y una persona que tiene a su niño o va con un adulto con silla de ruedas, tiene que darse toda la vuelta porque en la entrada del hospital tenemos 4 estacionamientos para discapacidad. Entonces esas cosas igual es algo que da poca accesibilidad, es un punto que se puede mejorar también. Eso, lo dejo ahí. Perfecto. Paula, no sé si está por ahí, ella nos había comentado un poco de este tema de accesibilidad también a ciertos lugares y a estas brechas que uno se encuentra, por ejemplo, en lugares tan comunes como ir a la plaza, por ejemplo, que ponen estas especies de topes como para que se vea más lindo, por así decirlo, pero sin duda causa una complicación al buen desplazamiento de las personas. Exactamente. Bueno, increíble como uno conociendo a otras personas que tienen a su hijo con otra discapacidad y como dices tú, esos detalles que a lo mejor uno ni los toma en cuenta, pero las personas cuando están en el lugar son realmente importantes. Por ejemplo, yo jamás se me había pasado que, claro, las autoridades se sientan adelante de ellos y no le dan el espacio a la silla y por lo general les dan el espacio atrás, al último. Así que me parece súper válido lo que dijo ahí la mamá por ese tema y ojalá las autoridades empiecen con el ejemplo ahí a sacarlo adelante.
Bueno, en el caso de nosotros las personas ciegas, las barreras más importantes arquitectónicamente o culturalmente cuando nosotros, bueno, vamos por ejemplo a la plaza, que viene el ejemplo que tú colocabas y que yo lo comenté en delante, para la plaza puede que sea muy linda para mucha gente y yo sé que es muy válida para las sillas de ruedas en este caso porque no tienen ninguna barrera, no tienen en el sentido de que no hay solera, no hay nada, pero para nosotros eso nos mata. No hay demarcación, no llegamos a una esquina. Para nosotros en este momento la Plaza de Punta Arenas es imposible cruzarla, no sé, de esquina a esquina, no podemos, nos perdemos dentro de la misma plaza porque es todo liso. Para nosotros no hay algo que nos indique llegar, yo no sé, porque juntémonos con alguien en el monumento, no voy a encontrar el monumento si alguien no me lleva al medio, porque es una planicie inmensa en la cual yo no tengo ningún indicador donde yo pueda acceder hasta la plaza en el medio, ¿ya? O sea, me pierdo. Definitivamente nos ha pasado, le ha pasado a otras compañeras que hemos andado juntas o que han andado, que de repente estamos caminando y con los ruidos, con la gente que pasa, porque la gente nos ha pasado incluso chuteando los bastones, porque tampoco, ahora hoy en día con el tema de los celulares que van casi con cabeza agacha, chocan con nosotros y nosotros como que nos vamos corriendo y cuando nos damos cuenta vamos caminando en la calle. ¿Por qué? Porque no hay una demarcación, ya no existen esas soleritas que antes nos indicaba cuál era la calle o cuál era la vereda. Así que esa es una gran falencia que hay aquí en mi ciudad, digámoslo así, que cuesta muchísimo desplazarse en lo que es en el centro. Como nosotros trabajamos mucho con la audición, acá siempre hay viento, el viento nos limita mucho, nos limita a escuchar los vehículos, nos limita a escuchar el vacío que se forma en la esquina para saber que llegamos a una esquina. Entonces, bueno, eso es algo natural de la naturaleza, pero tampoco tenemos algo que el bastón nos indique esa demarcación, ¿viste? Así que ahí tenemos Claro. una gran barrera. Y en la Ya, parte Paula. cultural, bueno, cuando vamos a los museos, mira, cortito, cuando vamos a los museos, todos los carteles por lo general dice no tocar. Yo siempre me pregunto, ¿y cómo vamos a ver los ciegos si nosotros nuestros ojos son las manos? Entonces no hay nada preparado por una persona ciega tampoco, o sea, algo por último, que sea una réplica, algo que uno pueda tocar para no dañar a lo mejor lo original o qué sé yo, pero que uno le pueda mostrar así es lo que está detrás del vidrio, no sé, o alguien, hoy en día todo tan tecnológico, que hubiese algo que tú, no sé, pues apretes un botón, ¿cierto? Y salga una grabación describiéndote lo mejor posible lo que está detrás del vidrio y cosas así. Yo creo que hay cosas que se pueden solucionar y cosas que se pueden tomar medidas como para mí es totalmente frustrante ir a un museo porque sé que no voy a poder tocar nada y una lata, así que es totalmente aburrido. Así que más o menos eso por lo menos yo lo puedo hablar de la discapacidad de las personas ciegas. Y no se olviden que también existen las limitadas visuales que ven, pero con mucha dificultad. Entonces también se les hace muy difícil cuando no están demarcados los escalones. Incluso yo te diría que más accidentes sufren las personas limitadas visuales que las personas que no ven. Eh, las rampas, algunas son terrible paradas. Yo siempre he dicho, esas rampas las hacen algunas por obligación. Yo digo, ¿cómo una persona con silla de ruedas queda poco menos que acostada en esas rampas tan paradas? Entonces, de repente en esos edificios, como decía la mamá ahí, que no hay, no hay rampa porque, no sé, pues son monumentos, no lo pueden tocar o no lo pueden remodelar, digámoslo así, pero existen las rampas que son removibles. También por si llega alguien de silla de ruedas, la pueden colocar y después sacarla. Pero bueno, yo creo que falta harto. Se ha hecho harto, pero no, falta mucho todavía. Eso sería más o menos lo que yo podría decir Ya, de parte de Paula. todo. Muchísimas gracias y todo esto que estamos comentando, de eso se trata, de poder visibilizar
conversar tal vez algunas problemáticas también o algunas situaciones en las que se pueda avanzar. Y quería preguntarle también a Sonia respecto a la realidad de Puerto Natales y este tema de la accesibilidad. Bueno, la accesibilidad aquí la hemos ido avanzando de a poco, porque yo llevo 24 años acá en Natales. Y cuando yo llegué acá a Natales, no había ninguna accesibilidad hacia la persona con discapacidad, ni siquiera a la iglesia. Y allí uno, como dice Beatriz, la rabia que uno tiene como mamá es andar con su silla de ruedas y encontrarse con todos estos tropezones. Yo siempre reclamaba a todo al SENAI, a todas las personas que correspondían esto de de andar con una silla y no tener una bajada correspondiente. Porque cuando los niños son chicos no cuesta mucho, pero cuando ya crecen y son adultos y empiezan a ser adultos mayores, pucha que te cuesta andar trayendo una persona en una silla de ruedas y que no están las veredas adecuadas, porque un hoyo significa un tropiezo en una silla, y lamentable que eso ocurre en todos lados en Chile, no solamente acá, porque en Punta Arenas las barreras son enormes. Entrando desde el hospital de Punta Arenas, las personas con discapacidad que nosotros vamos desde acá de Natales hacia Punta Arenas, nos dejan el bus afuera y tenemos que esperar, bajar la silla y todo, y colocarnos nuestro paciente, bajarlo del bus, y realmente a veces ni los auxiliares ni los choferes son capaces de ayudar. Ahí yo siempre tuve suerte de tener conocidos que me ayudaban a bajar a mí, porque todos conocían a mi hijo de chiquitito, entonces cuando ya fue más adulto, pucha que me ayudaba la gente porque veían cómo yo cargaba a mi hijo de una forma muy inusual, y lo cargaba y lo llevaba hasta donde correspondía. Hasta me ayudaban a veces de abrir la silla correspondiente, neurológica y todo, igual se hacía. Pero ahí yo digo siempre, el hospital nunca pensaron en las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Todos quedan afuera y hay que subir juntos en el hospital con los autos, porque es la única forma de subir una silla de ruedas en el hospital de Punta Arenas. Esa es su accesibilidad. De ahí uno puede ver la barrera que tenemos nosotros los natalinos hacia nuestra salud. Exacto, ahí importante tema, el tema de la salud y la accesibilidad, Sonia. Quería conversarnos y comentarnos también Julie, si está por ahí, ella quería aportarnos también respecto a este tema. Primero, Sí. iba que preparado. Mira, ya podemos hablar. Vámonos. Yo puedo hablar con el problema para un día. Pero familia, amigos, dura, podemos vivir independiente. Ay, trono, porque los papás pasan, entrenan, lengua de entrenan y papel. Esto es importante para la accesibilidad. Hay que para la accesibilidad futura.
Persona sorda, persona normal, porque tenemos problemas, que tenemos problemas y no podemos ir. Puedo ver, puedo hablar, puedo comunicar. Y tenemos y va ahora. Bueno. Y ahora sí. Bueno, espero que haya quedado claro. Bueno, las personas sordas pueden hacerlo con voz, o sea, podemos, es difícil las barreras que nosotros identificamos en los servicios públicos, ya hemos hablado. También, no sé, lo que decía Sonia, lo que decía la señora Sonia. Bueno, el tema de salud, eso es real, o sea, es un problema de accesibilidad que nosotros identificamos, por ejemplo, ir al doctor, el tema de la mascarilla, el tema con los profesionales de salud, oye, por favor, podemos ser independientes, pero necesitamos a veces, no sé, un acompañante para poder hacer esta independencia, o necesitamos otra persona, pero a mí me preocupa de todas como las personas en esta situación. Es igual el rol que cumplen los trabajadores, o sea, esto finalmente es como un derecho y a veces se ve vulnerado. Eso, Sonia, muy bien. Muchas gracias también a ti, Luis, por estar comunicándonos acerca de todo lo que se está conversando en esta importante iniciativa, y así estamos de a poquito ya poniendo fin a este primer día de encuentro, pero antes de despedirnos, queremos recordarles que mañana martes 1 de diciembre vamos a estar abordando el tema de las políticas públicas, así que todos quienes nos sintonizaron hoy día, sería ideal y súper importante también que puedan participar mañana en la transmisión vía Facebook a las 19:30 horas, ya que se va a estar tratando más en profundidad algo que se esbozó hoy día acerca de las políticas públicas, y vamos a tener como primer entrevistado a Iván González, es el director regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, del Senadis, así que es súper importante que tal vez esta autoridad pueda responder a los requerimientos, a las dudas, y también poder escuchar las sugerencias que hemos tratado el día de hoy y que también van a ver mañana, así que están todos invitados mañana en el Facebook Discapacidad Magallanes a las 19:30 horas, una nueva transmisión de esta iniciativa. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan, y Manuel va a dar unas palabras de despedida. Sí, muchas gracias, Alicia. No podemos dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos los que nos vieron, los mensajes. Se llenó toda nuestra bandeja, ¿cierto?, de Facebook. Ya mañana vamos a estar a la misma hora. El programa va a ser la misma temática, o sea, la misma modalidad, pero otros invitados, igual de lujos, igual que los de hoy. Mañana el tema son políticas públicas, ya, y hoy, más que un programa, de verdad quiero agradecer a todos los invitados porque aprendí. Creo que crecí como persona con todo lo que pude vivenciar el día de hoy en este conversatorio. Así que muchas gracias, comunidad, muchas gracias, Punta Arenas, muchas gracias, Magallanes y Chile. Nos vemos mañana 19:30. Gracias, Alicia, gracias, Luis, por todo. Nos vemos, gracias a todos los que asistieron. Hasta luego. Gracias. Gracias.